Hola, qué gusto me da que hoy es nuevamente martes a las 5 de la tarde para tener nuestra mesa de expertos de México sin estrés con ustedes. Nosotros estamos siempre gustosos por compartir la mejor y la información que además les interese a ustedes. Por eso muchas de las mesas de expertos en las cuales nos basamos es en función a lo que ustedes nos retroalimentan. Y hoy vamos a hablarles en una segunda parte de algo que ya tuvimos una mesa de expertos previa, que es la mentira. Les invitamos a ver en mi canal de YouTube, en las redes sociales de México sin estrés, la mesa de expertos en donde estuvimos la psicóloga Cintia Alvarado y yo hablando de la mentira y de por qué mentimos. Pero hoy, justamente, la psicóloga Cintia Alvarado y yo les vamos a hablar sobre otras áreas de la mentira y qué implica la mentira y los tabúes que hay sobre la mentira. Entonces, para eso, denme oportunidad para unir a live a Cintia. Mientras les digo que en la parte de atrás estará el psicólogo cognitivo-conductual Andrés González contestando dudas, comentarios, haciendo retroalimentación. Cintia, qué gusto me da verte. Hola Liz, igualmente. Hace un momento dijiste que estabas muy contenta de que fuera martes porque los martes toca mesa de expertos y te digo que igualmente yo también aquí estoy feliz de que sea martes para poderle dar continuidad a este tema tan de la interacción social, ¿no? En todas las relaciones sociales yo creo que existe un toque de mentira. En todas. De hecho, en aquella ocasión yo preguntaba también al inicio de si era factible que alguien no mintiera, porque hay personas que dicen, yo no miento. Y como lo vimos en aquella ocasión, es imposible, imposible, verdaderamente todas las personas mentimos. De hecho, los bebitos de 6 años empiezan a percatarse que pueden mentir o fingir un llanto de gran desesperación por no obtener la atención que tienen. Pero hasta los 6 años empezamos los seres humanos ya a concientizar lo que implica mentir y manipular. Fíjense, ustedes se han puesto a pensar cómo la mentira tiene como un gran foco de atención en los seres humanos y este tabú. Inclusive en la película, en la serie, en el personaje de Wonder Woman, hay el lazo de la verdad. El lazo donde buscamos o Wonder Woman busca que la gente diga la verdad, porque eso es sumamente importante, lo cual lo es. Pero hoy Cintia y yo les vamos a dar otra visión sobre las cosas ineludibles de la mentira. Y nada más como dato curioso, este lazo de la verdad de Wonder Woman tiene un origen en el polígrafo. El polígrafo que fue creado por un abogado que estudió en Harvard, que luego se estudió psicología, William Marston, o también conocido como Charles Moulton. Él hizo el polígrafo al inicio en 1815, 1800 y tantos, donde se les ponía este sensor alrededor del tórax para medir respuesta galvánica y respuestas fisiológicas. Y de ahí se toma el lazo de Wonder Woman. Entonces, la mentira tiene un peso muy importante en la emoción, en el tabú, en la atención que ponemos los seres humanos. Sin embargo, Cintia, yo creo que sea la razón por la que sea, la mentira tiene un común denominador
en el miedo o en, no sé, a ver, tú dime qué opinas sobre la motivación intrínseca para que las personas mintamos. Bueno, Liz, antes de entrar en cuál es el común denominador, me gustaría hacer un diferenciador que creo que va a ser un parteaguas en esta conversación que estamos teniendo tú y yo el día de hoy. Me encanta. Este parteaguas es uno de los motivos por los cuales tenemos estigmatizado el tema de mentir. Una cosa es mentir y otra cosa es engañar. Mentir hace referencia a el momento en el que nosotros comunicamos una información contraria a lo que creemos, a lo que pensamos, a lo que sabemos. Ese es el acto de mentir, simple y sencillamente transmitir información que está alterada en relación a la real. Pero engañar implica comunicar una mentira intentando que parezca verdad. Es decir, el engaño involucra hacer una serie de maniobras para tratar de encubrir la mentira, hacerla parecer como que es la verdad. Y para esto se vale de diferentes mecanismos. Número uno, el saber que puede generar daño, y aún así tratar de encubrir. Es decir, el engaño implica voluntad e intención de tapar la mentira. Entonces, tengamos esta distinción súper clara porque a veces tenemos catalogado que la mentira es engañar cuando a veces mentimos sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Entonces, sabiendo ya esta información, Liz nos decía, a ver, Cintia, ¿cuál es el común denominador por el cual nosotros a veces tendemos a mentir? Y bueno, justamente diste en un punto clave, Liz, tú dijiste, no sé si sea el miedo y justamente detrás de una mentira generalmente tiende a haber un miedo. Tiende a haber miedo a diferentes tipos de circunstancias, ¿no? Puede haber miedo a que se derrumbe la imagen que tienen de mí, o sea, en circunstancias sociales, por ejemplo, en los medios de comunicación, las figuras públicas tienden a tener que contar mentiras en algún momento para que no se derrumbe la idea, la imagen pública que han generado, ¿no? Entonces, a veces se tienen que valer de distorsionar la realidad de lo que está ocurriendo en su vida privada o de tratar de mantener una imagen en cuanto a conducta, una imagen distinta a lo que realmente son en la vida cotidiana, etcétera. Todo esto para que no se derrumbe la imagen que los demás pueden tener de él. Evidentemente esto también se superve en el área política, ¿no? O sea, es donde más se tiende a maquillar. Ahí yo creo que sí estamos hablando a veces hasta de engaño, porque al final de cuentas es encubrir con tal de generar una imagen no solamente diferente a la que realmente es, sino a veces con intencionalidad de generar un impacto en la gente que los está viendo, ¿no? De tratar de generar confianza, etcétera. Y luego, por otro lado, dentro de los miedos que a veces se encuentran detrás de una mentira, pues tenemos el miedo a lastimar a alguien. En muchas ocasiones terminamos contando mentiras con la buena intención de no lastimar los sentimientos de alguien. Por ejemplo, si vemos que vamos a un restaurante y nos encontramos al esposo de una conocida con otra mujer, En plan ahí romántico. en plan romántico, sí, por supuesto, clarificando. En plan romántico, bueno, yo por decir que no cuento mentiras, hasta les puedo ir y de inmediato comunicarles información a mi conocida, ¿no? Sin embargo, aquí cabe la posibilidad de que digas, bueno, o sea, número uno, pues yo no quiero lastimarla, creo que eso le corresponde a él y creo que ese es un asunto que ellos tienen que resolver como pareja, es algo que a mí no me incumbe. Y número dos, por prudencia. Lo cual me lleva, esta parte de la prudencia, a mí me lleva, por ejemplo, incluso al ejercicio profesional, ¿no? A veces en el ejercicio profesional hay que hacer una distinción, otra distinción importante. ¿El ocultar información o es igual a mentir? No, no es lo mismo no revelar toda la información a mentir, cuando muchas personas lo tienen como equivalentes. Uh-huh. Por ejemplo, a veces en el ejercicio profesional, vamos a suponer, Liz, poniéndonos en nuestra posición de psicoterapeutas, a veces puede llegar un paciente y tal vez tú lo puedes ver, identificar de inmediato el perfil de personalidad que tiene, si tiene algún trastorno, los diferentes trastornos que posee, etcétera.
Y sin embargo, a veces por cuestión profesional no es prudente informarle todo en ese mismo instante. O sea, a veces es necesario ir dosificando la información de tal manera que el paciente vaya procesando la información que le estamos brindando debido al alto impacto que este puede llegar a tener. Un Entonces, punto mucho muy ojo. importante. Sí, entonces mucho ojo porque a veces no decir toda la información significa contar mentiras. No, en muchas ocasiones necesitamos ir suministrando la información poco a poco por prudencia por estrategia, porque creemos que es lo mejor para la circunstancia y para favorecer el proceso de la persona que se encuentra enfrente, ¿no? Pero bueno, dentro de los miedos adicionales que puede haber, pues son justamente el miedo a perder algo, el miedo a estar en desventaja, a veces puedo estar en una posición y si se revela parte de información crucial, puedo quedarme en desventaja o puedo perder todo lo importante y valioso que tengo alrededor. Entonces, creo que sí tenemos que sensibilizarnos en este sentido en relación a cuál es la intencionalidad de la mentira, qué hay detrás de una mentira. Y en la mayoría de las ocasiones se encuentra un miedo arraigado a perder algo, a modificar algo, a alterar algo que se encuentra alrededor. Y para eso termino por no revelar la información concreta de lo que está ocurriendo. Sin embargo, diferenciemos muy bien entre el engañar, ¿ok? Entonces, creo que ahorita que ya tenemos esta separación va a ser más sencillo que podamos comprender hacia dónde nos estamos dirigiendo en esta conversación, Liz. Sí, el engañar y ahorita también lo asocio a el manipular, o sea, el querer lograr que otra persona o ciertas circunstancias pasen de la manera como yo quiero o la persona quiere, con una mala intención al respecto. Pero una de las cosas que decías de no decir toda la información, me encantó el ejemplo porque es verdad, o sea, con los psicólogos nos percatamos muy fácil a la hora de hacer la historia clínica, pues de circunstancias, de situaciones psicoemocionales o sintomatología o trastornos que no hay que revelarlo como tal. Una demasiada sinceridad, honestidad es agresión. O mandar toda la información cuando la persona no está preparada para ello también es inadecuado. Pero hay personas en donde dicen, pero ¿por qué me dijiste eso si eso no es verdad? Y muchas personas pueden decir algo que no sea verdad, pero si no, por ejemplo, yo te dije, oye, Cintia, fíjate que el aeropuerto está bloqueado y no vas a poder tomar tu vuelo, ¿no? Y eso no es verdad. El aeropuerto no estaba bloqueado. Pero yo sí leí una noticia a lo mejor de otra fecha o a lo mejor le creí a alguien que me dijo esa mentira, pero por buena voluntad yo te digo esa información y no te estoy mintiendo. O sea, al final te dije una información que no es fidedigna, pero mi intención, ni siquiera mi conocimiento, iba en pro ni de engañar, ni de manipular, y mucho menos de saber que estaba mintiendo, ¿no? Entonces muchas personas reaccionan ante eso sin verdaderamente también considerar todas las circunstancias que hay al respecto. Y como tú decías, habrá que ver cuáles son las razones por las cuales una persona miente. Y el punto es que, tal como decías, hay situaciones positivas como por las que las personas mienten. Sin embargo, socialmente se tiende a generalizar y demonizar cualquier tipo de mentira, ¿no? O sea, no, es un mentiroso, es una persona que dice, obviamente, hay situaciones en donde hay gente que puede tener un trastorno efectivamente llamado como mitomanía, en donde tienen esta compulsión
a mentir y a tergiversar la información. Hay personas que tienden a mentir con más regularidad, pero no sé tú qué opinas con respecto a esta satanización que hay socialmente sobre la mentira. Ojo, no estamos diciendo ve y miente, ve, corre y cuenta mentiras a todos, pero sí analizar desde esta demonización hacia la mentira. No sé tú cómo la veas. Liz, me encanta lo que comentas porque es verdad, o sea, a veces podemos, es más, a veces ni siquiera es que la información haya llegado mal a nosotros, sino que a veces nosotros podemos entenderla diferente y luego la transmitimos ya alterada y ya con eso ya mentimos. Sin embargo, sí es bien importante, Liz, justo tocar este punto que tú estás, al que te estás atreviendo a entrar, porque el hecho de que tengamos estigmatizado el tema de mentir, yo creo que es justamente porque tenemos mezclada la información de que mentir es equivalente a engañar. Y esto se debe en gran medida a la información que nos han transmitido generacionalmente. Es decir, en algún momento alguien te engaña, te genera un fuerte dolor y el hecho de sentirte engañado definitivamente puede lastimar a muchísimas personas, pero las puede lastimar mucho en función a lo que interpretas de ese hecho y de ese acontecimiento. Como bien nos comenta Andrés en todas las mesas de expertos, recuerden que no son las cosas que nos ocurren las que nos agobian, sino la manera como las interpretamos. Entonces, al final del día, no es que el que te cuenten mentiras te lastime, sino el concepto que tú tienes de sentirte engañado, de sentir que te vieron la cara, de que se te desmorone el pedestal en el que tienes a la persona. Así que mucho ojo. Yo creo que la intencionalidad de esta mesa de expertos, más allá de autorizarles a que cuenten mentiras, es, a ver, quítate el velo de los ojos y ve con claridad que el 100% de las personas en algún momento de la vida han mentido o han tenido que mentir por alguna circunstancia, o han mentido accidentalmente, o han mentido intencionalmente, pero con una buena intención, o han mentido con fines de engañar. Entonces, sí es bien importante revisar cuál es la intencionalidad de las mentiras cuando se cuentan y normalizar que la mentira forma parte de la comunicación humana. Entonces, si nosotros tenemos la falsa creencia de que para ser honesto debemos nunca contar mentiras, pues entonces ahí ya en automático queda anulado. Nadie es honesto entonces, nadie. ¿Sí? Porque todos en algún momento han tenido que contar alguna mentira. Entonces, esto nos lleva justamente a revisar que ahí estamos cayendo en una distorsión cognitiva misma que se deriva del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de la vida. En la vida nos han enseñado que las niñas bonitas no cuentan mentiras, que en el matrimonio no se deben de contar mentiras ni ocultar información, que en las relaciones con la gente, en las relaciones filiales no se deben de contar mentiras, ni en el trabajo y demás, ¿no? Entonces, el deber ser bajo una utopía, porque realmente es una utopía el pensar que nadie va a contar mentiras o que una persona no va a contar mentiras. Quien te diga que no cuenta mentiras, ya te está Está mintiendo. mintiendo. Exacto. Entonces, el hecho de vivir en ese mundo utópico en el que creemos que realmente no vamos a contar mentiras, ya de entrada hace que ingresemos a una distorsión cognitiva, el de la maximización, en donde tienes tienes estigmatizada la mentira que en el momento en el que tú te enteras que alguien informó de manera equivocada o errónea, ya en automático lo superetiquetas de mentiroso, es de lo peor, es una persona deshonesta, entonces me quiso engañar, entonces está burlando de mí. Y entonces si tú te fijas alrededor de esta cognición, alrededor de este sistema de creencias, están muchas otras que te ofenden y que te hacen sentir mal ante esa situación, te ponen en una posición de víctima. Entonces, con esto, ¿dónde voy? Justamente al tema de que no son las cosas que nos ocurren las que nos agobian, sino cómo las interpretamos. Y si nosotros interpretamos que cuando una persona brinda información distorsionada, ya nos está ofendiendo, nos está poniendo en una posición de víctima, entonces, concedido, ten por hecho que así va a ser. Así te vas a sentir como una víctima de las circunstancias, te vas a sentir enojado y molesto porque la otra persona te mintió, y entonces vas a entrar en un círculo en el que puede anidarse rencor, sentimientos inapropiados que realmente no le convienen a nadie, ni a la persona a la que estás odiando por haber contado mentiras, ni a ti
porque te las contaron. Entonces, creo que una parte crucial es tratar de dar a cada cosa su nombre, ¿no? A las mentiras, el hecho de contar una información diferente a como realmente la creo, la pienso, la siento. Al engaño, como estoy contando mentiras con la intencionalidad de encubrir y de obtener una ventaja de esto, aún sabiendo que tengo que manipular o que puedo llegar a dañar a alguien a costa de esta mentira. Y el hecho de ocultar información, que no es lo mismo que mentir. Entonces, si separamos estos tres conceptos, va a ser más sencillo que nosotros, al momento en el que estamos en la interacción y que alguien nos cuente una mentira, dejemos de estar con las etiquetas y con el estigma de que ya está ocurriendo lo peor, sino que sepamos cuál es la naturaleza, que parte de la naturaleza de la mentira es el miedo, ¿sí? Miedo a lo que ahorita hace un momento les comentamos, a perder algo, a lastimar a alguien, a perder la imagen que tienen de mí, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, hay algo valioso detrás de esa mentira. Ahora, no lo justificamos siempre y cuando no haya manipulación. Cuando hay una manipulación y un engaño, entonces ya estamos hablando de que hubo una intencionalidad. Entonces, prácticamente podríamos decir que la mentira buena y la mentira mala, o la mentira piadosa y la mentira malintencionada, serían: la mentira natural es la buena y el engaño sería la mentira negativa o despiadada, ¿no? Entonces, teniendo ya este diferenciador, creo que sería más fácil que no nos quedemos enganchados con el tema de la mentira, que sepamos que es algo esperable de la interacción con los individuos, y que con esto dejemos de engancharnos y generando y anidando emociones displacenteras alrededor de la mentira. No sé, ¿tú qué opinas, Liz? Que esto último que me dices, aunque quiero hacer muchos más comentarios muy interesantes con base en lo interesante que estuviste comentando, es anidando emociones que sean innecesarias, dolorosamente innecesarias, perjudiciales para la interacción o relación con otra persona. Y quiero hacer el anuncio que no se pueden perder la mesa de expertos de la próxima semana, que Andrés González y yo estaremos analizando qué características tienen los pensamientos que son sanos y racionales, y qué características tienen los que nos llevan a sufrimiento, dolor, problemas innecesarios, disfuncionales. Pero volviendo a el hilo de conversación, tú decías, hay información, hay mentiras que nos ayudan, y que a veces ni todas las parejas que nos enseñan, las niñas bonitas no mienten, en la pareja no se miente, y, y en muchos otros contextos. Pero en esos paradigmas o totalizaciones que nos enseñan, se olvida que también tenemos derecho a nuestra privacidad, a nuestra información personal, íntima, que no queremos compartir con los demás, y que a lo mejor alguien nos puede preguntar algo específico hacia ese derecho que tenemos a no querer comunicar algo muy nuestro, muy íntimo, muy personal, así sea con la pareja, porque tenemos ese derecho. Y entonces, si no, estaríamos en una disonancia cognitiva. Por un lado me jala el tengo derecho a mi intimidad, a mi información personal, y la información de es muy malo que mientas, que no le cuentes todo a la pareja o quien sea, ¿no? Y entonces, a mí me encanta la palabra que define el sincericidio, ¿no? Haciendo como un juego de palabras entre sinceridad y suicidio, porque a veces hay información también que no es necesaria. Por ejemplo, hay personas, como ustedes saben, en México Sin Estrés trabajamos, somos especialistas en trastorno obsesivo compulsivo, trastornos por ansiedad, depresión y muchos más problemas de vida. Y hemos visto, a mí me ha tocado ver, por ejemplo,
pacientes obsesionadas con la información de la expareja muerta, ya no vive, muerta, que en un sincericidio el esposo le contó, ya no vive, ya no pasó, pero en este trastorno obsesivo compulsivo, la persona no podía dejar de sufrir, dejar de pensar en eso. Evidentemente este es un extremo en una circunstancia así, pero si nos vamos a la cotidianeidad, muchísimas veces hay información que no es necesaria saber y que es hasta cierto punto favorable, adaptativo, que la otra información que sea Ok. que no sirve. ¡Ay! Es que ¿Me dejé de escuchó? escucharte, pero no sé si solamente yo, pero ya regresaste. ¡Ay! Sí, es que no me avisó el audífono que se descargó. Ok. Perdón, espero no haya sido mucho tiempo. No, fue poquito. A ver si Otra se vez. escucha. Ya, 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 es que se conectó. Perdón. ya. Este, pero bueno, el punto a donde también quisiera llegar, Cintia, no sé qué opinas con respecto a la inteligencia y la mentira, porque quiero hacer aquí un comentario acotado. Estas mesas de expertos no nada más es vamos a hablar y ya, sino hacemos un team back antes. Y Andrés González, psicólogo cognitivo-conductual, nos hacía unos comentarios muy interesantes con respecto a la inteligencia y la mentira. O sea, si bien es cierto, y esto yo lo comentaba en la mesa de expertos de la primera vez con este tema que hablamos Cintia y yo, que a menor madurez, a menor inteligencia, la persona cuando miente se evidencia muy fácilmente. ¿Quién se comió el pastel? Yo no, ¿no? Y muestra señales de mentira. Y conforme vamos creciendo, vamos entendiendo estas circunstancias. Pero para mentir también se requiere de inteligencia, se requiere, como dice el dicho, de muy buena memoria, pero también de ciertos procesos en las funciones cognitivas superiores para poder llevar esta elaboración de mentira. No sé, Cintia, es sabido, pero no sé qué tanto nuestros invitados de hoy a la mesa de expertos sepan que las personas con algún tipo de trastorno del espectro autista les cuesta mucho trabajo mentir. No sé si nos quieras comentar al respecto. Pues bueno, ampliando un poquito lo que ya nos comentó Liz, ¿no? Que se requiere de cierta inteligencia para poder contar mentiras. Recordemos o sepamos que cuando estamos hablando de algún trastorno del espectro autista, la persona carece de habilidades sociales y de habilidades en la inteligencia emocional. Entonces es muy común que nos encontremos con personas del espectro autista partiendo desde lo que antes llamaban Asperger y que ahorita se encuentra dentro de ese espectro y todas las gamas que hay pues en ese espectro, valga la redundancia, pues nos vamos a encontrar con personas que te van a decir las cosas sin filtro, ¿no? Coloquialmente así lo diríamos. ¿Por qué? Pues porque de inmediato la información tal y como la pensaron, de inmediato es comunicada sin ninguna especie de proceso mental en donde se hagan como estas correcciones y se pula la información para poderlo transmitir de una manera más funcional, aceptable, más bien aceptable socialmente hablando, ¿no? Cuando nosotros nos estamos comunicando, estamos evaluando todo el tiempo si es apropiado lo que voy a decir, de la manera como lo voy a decir, si va a acarrear consecuencias, si voy a lastimar a alguien, etcétera. Entonces esto permite que nosotros cuando elaboramos mentira lo elaboramos de manera un poco más fría. Pero en este tipo de población, por ejemplo, en el que hay carencia de habilidades sociales y emocionales, Emocionales. va a haber
una comunicación instantánea en cuanto a lo que se me ocurrió de inmediato lo voy a decir, lo que vi lo voy a decir tal cual. Entonces, a veces no con el afán de lastimar, simplemente con el afán de comunicar sin ese filtro que nosotros generalmente le ponemos. Entonces, justo por eso Andrés nos comentaba, a ver, o sea, el contar mentiras también requiere gracia, requiere inteligencia, inteligencia para poder premeditar y prever cuáles son las consecuencias que puede acarrear, cuáles son los beneficios que puedes obtener, cuál es la manera apropiada de poder pulir esa información que vas a transmitir y sobre todo el mantener la mentira, el tener una buena memorización de la información que vas a transmitir para en el momento futuro que se pueda revelar la información, tú te mantengas en lo dicho con la mentira que planificaste, ¿no? Entonces se requiere incluso hasta de buena memoria. Y yo te voy a decir algo, Liz, cuando nosotros elaboramos una mentira, realmente llega un punto en el que los mejores mentirosos son aquellos que realmente se creen su mentira, porque tan se la creen que su lenguaje corporal no va a expresar que se está contando mentiras. Si yo realmente me cuento una historia y me la creo, si la proyecto, si la platico, tan creo en esa historia que la estoy platicando como si fuera veraz. Yo la siento como veraz. Entonces, aunque todos los demás sepan que es una mentira, si yo la siento como que está llena de veracidad, así la voy a transmitir y va a ser prácticamente imposible que me encuentres algunos indicadores de mentira en mi lenguaje corporal. Entonces, mucho ojo también con esa parte, ¿no? Con esa parte, o también lo que los psicólogos llamamos trastorno de personalidad antisocial, que muchas personas dicen, antisocial porque no le gusta ver gente. No, no, no. Antisocial se refiere a las personas sociópatas y psicópatas, donde también pueden mentir sin el menor resquemor, porque justamente tienen un trastorno, y hablamos de eso en la mesa de expertos de la primera fase de este tema. Cintia, no sé, Andrés González ya lo puso en el chat, pero cuando hay personas que lo ven, nuestra mesa de expertos, en otro horario, ya no en vivo, ya no aparece esa mesa de expertos. Y no quiero desaprovechar que además de que no se pierdan la mesa de expertos de la próxima semana, tenemos en México Sin Estrés 2 cursos para algo que mencionabas, Cintia, las distorsiones cognitivas. Esta manera como interpretamos las cosas, no son las cosas las que nos agobian, sino la forma como las interpretamos. Y en este curso de Piensa bien y acertarás 1.0 y 2.0 que dirige Andrés González, van a tener mucho más herramientas para poder trabajar sobre esta interpretación que tienen y que tenemos, y que los psicólogos cognitivo-conductuales tenemos un entrenamiento y un trabajo para también trabajar, detectar en nosotros estas distorsiones cognitivas. Cintia, como siempre, me encanta tener mesa de expertos contigo, con Andrés, que está del otro lado, el equipo que somos, y pues cerrar con algo más. Sí. Por último, agregarles, estuvimos hablando de cómo cómo una distorsión cognitiva puede hacer que suframos ante una inminente mentira. Y como ya sabemos que la mentira va a formar parte de nuestra cotidianeidad, entonces yo te sugiero, ve trabajando con las distorsiones cognitivas que tienes alrededor de las mentiras y aprende a vivir con la naturalidad con la que éstas se van generando, ¿no? Entonces, atiéndete, este puede ser el primer paso que puedes dar, ¿no? Inscribirte a Piensa Bien y Acertarás. Y pues también, Liz, yo creo que sería importante mencionarles que para pedir información al respecto pueden escribirnos a cursos@mexicosinestrés.com. Entonces, hay que aprender a vivir con la mentira. Les mando un abrazo, Liz, y pues yo también feliz de haber estado aquí. Muy, muy feliz yo también, y yo me quiero despedir con una pregunta. Piensa muy detalladamente, ¿cuándo fue la última mentira que dijiste hoy? Y te vas a dar cuenta que
has mentido mucho más de lo que imaginas. Desde cosas tan simples como ya casi estoy llegando, ya casi estoy por conectarme en el Zoom y a lo mejor no estás a punto de hacerlo, pero esa es una mentira. Entonces, bueno, te dejamos mucho para reflexionar y nos vemos el próximo martes, 5 de la tarde, Mesa de Expertos de México sin Estrés. Muy bonita tarde.